Y mis amados, hoy yo quiero establecer una conexión, una conexión entre los dos domingos que vienen, este y el próximo, entre el máster de las dádivas y el discípulo dadivoso. El discípulo dadivoso que sigue el ejemplo del máster. En esta serie, en estos dos capítulos, por así decirlo, no voy a tratar de convencer a nadie, sino de mostrar más bien cuál debe ser la actitud que debemos tener como dador o como discípulo dador, sin tener que doblar los brazos o tratar de abrir el puño a la fuerza o extraer estratégicamente la billetera para que nos convirtamos en ello. No, quiero que me acompañe a ver la serie de estos dos capítulos, la cual sería una serie corta, ¿no? Según Netflix es una serie corta porque solamente es en dos. Y esta serie la vamos a ver en la vida de dos hombres, aparte del cierre que tendremos, que tiene que ver con nosotros como una familia generosa. Así que venga y demos un vistazo previo a lo que vemos comúnmente en nuestra sociedad y que de pronto nos impresiona a nosotros, pero no necesariamente sea algo que impresione a Dios. No que esté mal, porque muchos lo harán con muy buena actitud, pero a los ojos de Dios, quien conoce el corazón de los hombres, puede ser que sea otra circunstancia. Sin ánimo de levantar ningún nombre hoy, yo quiero mencionarle dos hombres entre los muchos. Si usted ahora mismo se mete a Google para buscar sobre esto, usted van a encontrar 5 de los hombres prominentes, 10 de los hombres prominentes que hacen grandes contribuciones al mundo o a la sociedad. Pero yo voy a ir solamente sobre dos rápido, paso por encima, para ir a lo que nos atañe en esta tarde. Por ejemplo, déjeme mencionarle uno de ellos. Los Gates manejan la fundación benéfica privada más grande del mundo, con activos de aproximadamente 47 millones, que se concentra en la pobreza global. En el desarrollo económico, la salud y la educación es donde ellos tratan de invertir, de sembrar. Es una organización privada. Desde que surgió en 1994, ellos otorgaron 50 millones en subvenciones. Y algunas de sus principales iniciativas era la provisión de servicios anticonceptivos para un aproximado de 120 millones de mujeres en los países de escasos recursos. Luego hacen otra inversión en la prevención de enfermedades por medio de vacunaciones y erradicar la polio, que fue uno de los objetivos de ellos para el 2020. Les digo, ellos hacen una contribución de aproximadamente 50 millones en esta dirección. Y cuando nosotros escuchamos esa suma, digo, wow, qué cantidad de dinero invierten ellos en el mundo, por así decirlo. Pero déjenme mencionarle otro que nos suena hasta ridículo, pero vale la pena traerlo. Bernard Arnault y su empresa de artículos de lujo donaron 200 millones de euros para ayudar a reparar la Catedral de París de Notre Dame. Según recoge un comunicado emitido en nombre de Arnault, la familia Arnault y el grupo le gusta mostrar su solidaridad en este momento de tragedia nacional. 200 millones para restaurar un edificio. Porque este edificio es parte de la herencia de Francia. Este edificio es un símbolo de Francia. Suena lindo esas grandes donaciones que se hacen. Suena atractivo incluso para los nombres que se pronuncian. Y como les digo, si usted va y busca, encontrará no solamente eso, encontrará muchos otros. Pero yo quería traer a colación solamente estos dos. Estos son solamente para mostrarle a usted lo que constantemente escuchamos de empresarios, de artistas, de jugadores que hacen grandes donaciones que alivian en cierta manera la necesidad de una institución, de una entidad caritativa, que alivian las necesidades de un pueblo, una nación, o aquellos que ofrecen ayudas para casas, estudios y otros. De hecho, uno de los planes que
que estoy orando y he estado orando y comencé el año orando, es porque en mi corazón está que como iglesia podamos hacer donaciones para construir casas en ciertos edificios, en ciertos países donde son de escasos recursos. Estoy orando por eso y le pedí a Dios al inicio de año: Dios, danos gente generosa que tenga la visión de poder sembrar en la vida de familias de escasos recursos. Pero no lo hacemos con el ánimo de que un nombre sobresalga, no lo hacemos con la finalidad de que el título de una iglesia sobresalga, pero sí lo buscaremos hacer porque es parte de nuestra naturaleza. Ya veremos del por qué. Pero en todo esto, mi familia, no se dice nada de todas las inversiones en los periódicos, en las noticias. No se dice nada de las inversiones de la iglesia de Cristo que siembra abundantemente alrededor del mundo. No se dice nada. Si alguien dio $100,000 para una causa, lo resaltan en grande. Pero cuando la iglesia da $1 millón, $2 millones por ejemplo, no se dijo nada de cuando vino este huracán en Estados Unidos, pegó tan duro que dejó en Nueva Orleans a un montón de gente sin nada. Pero no se dice nada de lo que cierta iglesia que conozco hizo una inversión generosa, abundante en las vidas de muchos de ellos. No se dice nada de todo ello. Todo esto suena altruista, pero mucho de esto simplemente tiene el objetivo de promocionar ya sea a una persona o a una fundación. O en los peores de los casos, es simplemente el evitar tener que pagar todo ese dinero en taxes al gobierno que lo está requiriendo. Por otro lado, si vamos a una parte un poquito más reducida, tenemos los canales normales a través de los que nosotros recibimos dádivas terrenales, las cuales vienen de aquellas personas que están cerca de nosotros. Hablamos de los que nos aman, hablamos, por ejemplo, de los padres, de los abuelos que dejaron una herencia para nosotros, o la compañía donde trabajamos, donde de pronto el jefe promueve un incentivo laboral para aquellos que han tenido un buen año trabajando, o cuando alguien por ahí dice: sentí en mi corazón hacerte una donación de $1,000, de $2,000. Esas son dádivas que a nosotros nos dan cierto tipo de aliciente. Pero cuando no recibimos nada, por ejemplo, ahora que acaba de pasar Navidad y que acaba de pasar Año Nuevo, posiblemente algunos de nosotros no recibimos ningún regalo, ningún tipo de incentivo, ninguna dádiva, y nos sentimos resentidos, nos vamos amargando porque nadie se acordó de darnos algo. Pero déjeme contarle de algo más importante. En todo esto que la gente da como donaciones, como incentivos, usted y yo tenemos que poner nuestra atención todavía sobre la fuente de donde todas esas dádivas provienen. Debemos considerar que las dádivas, aunque vienen de nuestro ámbito terrenal, hay alguien más que ha creado ese tipo de acción en el corazón de los hombres que permiten que esas dádivas aterricen en nuestras vidas, que permiten que esas dádivas caigan en nuestras manos. A mí me gusta el Salmo 75, versículos 6 y 7, donde dice: porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Óigalo bien. Ni de acá ni de allá viene el enaltecimiento. Versículo 7. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Es Dios quien hace todas las cosas. Y para todavía incrementar un poquito más nuestra fe y nuestra confianza, es que usted y yo tenemos que considerar la fuente de donde vienen todas las cosas. ¿Dónde nace la acción de las dádivas? ¿Dónde nace la acción del dar? Y para ello tenemos que ir rápidamente a Santiago. Vaya conmigo ahí en sus hogares. Santiago capítulo 1 versículo 17, que dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende de alguien que se llama el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, el cual es incambiable. Él permanece de igual manera. Así que no se le olvide este pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 17, porque lo estaremos por lo menos retocando de un momento a otro. Toda buena dádiva, y es un versículo que no lo podemos memorizar, hasta lo podemos orar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde?
del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. No se parece en nada a nosotros posiblemente, porque en nosotros está el hecho de que si alguien me hace algo y yo he sido dadivoso con esa persona, si alguien me hace algo negativo no le vuelvo a dar nada. ¿Es cierto? Es una verdad. Nosotros cambiamos dependiendo de cómo nos sentimos. Si alguien me dio un regalo que le costó, porque yo lo vi después en las vitrinas y ese regalo que me dieron costaba $30, yo voy a darle uno igual o un poquito menos porque no se merece que le dé un regalo más grande. Esa es la actitud del corazón del hombre. En el campo de nuestro Dios las cosas se ven de manera diferente. Dice que toda buena dádiva. Y cuando dice toda buena dádiva, cuando uno mira el contexto de lo que se está hablando de la tentación, está hablando del pecado, cómo el hombre es seducido por el pecado. Cuando uno mira el contexto se da cuenta que lo negativo, que aquellas cosas que nos llevan hacia el pecado, vienen de alguien más, de nuestra carne, de la sociedad, de Satanás, de todo lo que él provee para nuestra carne. Pero lo que es bueno viene de Dios. Santiago en el capítulo 1, versículos 2 hasta el 18, nos habla de una unidad completa, con orientación hacia las pruebas. Y cómo el cristiano maduro actúa o responde en medio de las dificultades. Y en los versículos 17 y 18 nos habla del propósito de Dios como dador, como único dador. Y esto me va preparando, les digo, para ligar lo que viene a continuación. Porque hay una historia de la cual muy pocas veces yo he predicado, pero que hoy la quiero ampliar un poquito en sus conceptos que están escritos para dejarle ver a usted quién es el máster de las dádivas. Así que ahí en Santiago uno encuentra que la naturaleza de Dios en esos versículos es incompatible con el pecado, incompatible con la tentación y no puede ser asociado con nuestros impulsos hacia el pecado. Esa es la verdad que resalta Santiago. Y en estos versículos 17 y 18 resalta una gran verdad. Es ciertamente que el pecado puede llegar y tocar, pero eso no ha sido enviado por Dios. Es cierto que yo puedo decir, es que Satanás me indujo a pecar, con lo cual no es cierto. Satanás no nos induce a pecar o pone la tentación o pone el pecado, pero usted toma la última decisión. Nadie lo manipula a usted para que usted se deje manipular y sea llevado por algo. Es su propia carne que por esa seducción a la que estamos expuestos constantemente, que por esa debilidad a la que estamos expuestos como hombres naturales y carnales, somos atraídos a través de nuestra concupiscencia y entonces nos dejamos influenciar o nos dejamos llevar por el pecado. Así que mi tema para esta tarde tiene que ver con Dios como el máster de las dádivas. Y lo primero que vamos a ver es a Él en el Antiguo Testamento cómo se manifiesta. Ahora, el máster de las dádivas siempre da con propósito. El máster de las dádivas siempre tiene un plan del por qué se da. Por eso la Biblia dice que nosotros cuando sembramos tenemos que saber en qué terreno vamos a sembrar. En otras palabras, de con propósito, sepa dónde y por qué va a sembrar. Déjeme leerle, y yo quiero que me acompañen estos versículos, ustedes lo tienen que seguir en su casa. Déjeme leerle Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. Y vamos a leerlos porque es necesario entrar en el contexto y ver ciertas cosas que están ahí. Versículo 1 dice así: era Abraham de edad de 99 años. Ahora, hay cositas que uno las va subrayando, esas son de las que uno debe subrayar. Cuando se le apareció Dios y le dijo... Y mire, yo voy a resaltar esto. Usted que está en su casa, cuando escuche que yo estoy resaltando esto, anímese. Cuando escuche que yo estoy resaltando esto, de gloria a Dios. Cuando escuche que yo estoy diciendo esto, diga gloria a Dios, amén. Porque esta es una verdad que usted y yo la seguimos reconociendo. A pesar de que esto fue escrito cientos de años atrás, nosotros lo seguimos resaltando. Dice entonces, yo soy el Dios poderoso. ¿Quién lo dice? Nada más y nada menos que Dios. Yo soy el Dios poderoso. Y hoy en la mañana yo estaba reflexionando, a eso de las 5:30 de la mañana reflexionaba, cuando Dios soy el Dios todopoderoso. Y yo decía, Dios, me he quedado corto. Me he quedado corto en la forma en que veo la manifestación del poder de Dios. Me he quedado corto.
Y pensé para mis adentros, no lo dije y hoy sí lo voy a decir en este momento. Quiero sentirme ridículo en algunos momentos cuando yo reconozca que Dios es poderoso. Quiero sentirme ridículo al confesarlo y al vivirlo y al creerlo. Quiero sentirme ridículo. Porque tenemos miedo de hablar de un Dios poderoso que hace y que trasciende nuestras limitaciones como humanos. Estoy cansado de la fe que no produce nada, que todo es conocimiento, pero vacío del poder de Dios. Cansado de eso, sí. Yo soy el Dios todo. Y cuando dice todo, es que no hay nadie que lo limite. Cuando dice todo, lo une con poderoso. O sea, no hay ninguna debilidad en él. Anda delante de mí, le dice él a Abraham, y sé perfecto. Y sé perfecto. Ahora, cuando dice y sé perfecto, yo dije, aquí ya estuvo el asunto. Aquí ya estuvo el asunto. Cuando él me dice a mí que sea perfecto, ya estuvo, porque soy más carnal. ¿Alguno de ustedes es carnales? Todos somos carnales. No hay vuelta de hoja. Todavía vivimos en un estado de carne. Y nuestros impulsos carnales nos llevan hacia el pecado. Y nuestra concupiscencia nos lleva hacia el pecado. Y sé perfecto, le dice Abraham. Y cuando usted sigue revisando la vida de Abraham, se va a encontrar con que él no era perfecto. Pero Dios le dice, sé perfecto. Porque él incluso mintió tocante a su mujer. Cuando usted lee la historia de él, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y tú, y te multiplicaré en gran manera. Esto nos va metiendo muy suavemente en lo que Dios está manifestándose como el máster de las dádivas en el Antiguo Testamento. Si usted lo está viendo en YouTube o en Facebook, usted está viendo el título del sermón, Dios, máster de las dádivas en el Antiguo Testamento. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le agrega una H. Nada más le agregó una H. Lo que le dio un cambio tremendo en el significado a Abraham. Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Eso es lo que significa. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, esa es la parte introductoria donde vemos que Dios le está dando con propósito. Dios le va a dar con propósito. Si usted analiza un poquito, todo esto tiene que ver con bendiciones no nada más personales, sino que va más para allá. Ahora, esto tiene que llevarnos a lo que viene por delante y es lo que quiero leer con ustedes. En sus Biblias, busquen Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19 y vamos a leer detenidamente tratando de pensar un poquito. Y en algunos momentos me van a ver que me detenga porque lo que quiero hacer es que mientras leemos, recapitulemos. Aconteció después, Génesis 22, 1 al 19. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, interesantemente, si usted busca Moriah, es la misma tierra donde está Jerusalén. Y es la misma tierra donde está el Gólgota. Es el mismo lugar. Y Dios lleva, y esta es la parte que me encanta, y es lo que yo digo, Dios hace todas las cosas con propósito, porque lo que está haciendo Él es preparando el terreno para que la gente pueda tener como una visión tal vez no totalmente clara porque no entenderían lo que estaría sucediendo, pero una visión de algo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque cuando uno mira todo cómo se da esta historia, uno encuentra tantos paralelismos, por así decirlo, tantas similitudes en la vida del Padre con el Señor Jesús.
en la vida de Abraham con Isaac. Uno lo puede ver ahí. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac y su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, déjeme parar ahí un momentito para mostrar lo siguiente. Cuando ahí dice, heme aquí ahora, toma a tu hijo, tu único hijo, usted tiene que entender qué era lo que estaba pasando en la vida de Abraham, en la vida de su esposa. Uno lo tiene que entender. Así que uno tiene que ir desde el capítulo 12 en adelante leyendo un poquito acerca de ello, lo cual no puedo quedarme ahí tanto tiempo. Pero obviamente uno encuentra que lo que Dios está haciendo ahí es tremendamente una preparación para lo que viene en el futuro. Ahora, él dice ahí, vete a tu tierra, a Moría. Él le dice a una tierra, vete a una tierra, vete a un lugar y a ese lugar, en ese lugar es donde voy a hacer tal cosa. Y ahí me llama la atención, yo, meditando sobre todo esto, decía, Dios nuestro, cuán importante era el lugar para Dios. ¿Ya? Pregunto, vamos, ¿era importante realmente? O sea, Dios le está diciendo, vete a este lugar. ¿Qué tal si él se va a otro lugar? Y no era el área, no era la región de Moriah. ¿Qué tal si él se va a otro lugar? Bueno, posiblemente la bendición de Dios va a estar sobre él y Dios cumplirá algo, pero no es el lugar donde Dios quiere poner. Y esto lo estoy dejando, no lo quiero tocar profundamente porque estoy preparando otro sermón que tiene que ver con estar en el lugar de Dios. Porque hay gente que no recibe la bendición de Dios, no cumple el propósito de Dios porque no está en el lugar que Dios les puso. Pueden ser bendecidos, pueden alcanzar ciertos propósitos o objetivos, pero no prosperan en la magnitud del cumplimiento de la voluntad de Dios en su totalidad. Esa es una realidad. Familia, él le dice, ve a cierto lugar, a cierta región. ¿Por qué a esa región? Porque ahí es donde Dios ha puesto algo importante. Puso a Jerusalén, puso el Gólgota, lo que venía más adelante. Por algo Dios lo hizo. Dios todo lo que hace en el Antiguo Testamento lo hace con propósito. El dador de las dádivas, siempre proveyendo, siempre dando. Y es lo que está haciendo con Abraham, dándole a Abraham. Y vamos a ir más adelante en ello, es tremendo, ¿no? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, o sea, Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, déjeme imaginarme esto, imaginémoslo. Vamos a ver la película de Abraham. Dejamos que lo doméstico se haga una realidad en nuestras mentes. Abraham se levanta y le dice a su esposita, amor, regreso después, voy a ir a ofrecer sacrificio con mi hijo y voy a tomar 2. Y entonces le dice a su esposita, Abraham, pero ¿cuándo regresas? Mira, no sabría decirte exactamente, pero voy a tratar de ser breve. Tengo que ir hasta allá, no sé cuánto me voy a tomar, no sé si me voy a encontrar con algún obstáculo ahí. Y tienes que ir con nuestro hijo, ¿por qué no lo dejas a él? No, porque Dios me dijo que tengo que ir con él. Discúlpame, Abraham, pero ustedes saben que cuando la esposa empieza a preguntarte, te va a preguntar de las cosas más pequeñas. Ella no se va a contentar con que tú le digas como la mía. Ella no se contenta con que yo le diga, ahorita regreso, voy a ir a hacer algunas diligencias. Ella no se va a contentar con eso. Ella quiere que yo le diga específicamente dónde voy, qué voy a hacer y a qué hora regreso. ¿Están conmigo? Esa es una realidad para todos nosotros. Y no es que nos quieran controlar, no, es que ellas quieren saber dónde. Ahora, imagínense que Abraham le dice, mira, es que Dios me dijo que llevara a Isaac y lo sacrifique. ¿Qué? O sea, discúlpame, Abraham. Me estás diciendo que Dios que dijo que este era un hijo de promesa, me estás diciendo ahora que Dios te dijo que lo sacrifiques. ¿No te parece que Dios es incongruente con esto? O sea, ¿cómo te va a decir una cosa acá y te dijo otra acá? ¿Cómo crees? O sea, imagínese esa conversación doméstica entre el uno y el otro. Pero Abraham sabía el por qué Dios le estaba pidiendo eso.
sea, en otras palabras, perdón, Abraham no sabía el por qué Dios le estaba pidiendo eso, pero Abraham sabía que debía cumplir con lo que él le había prometido a Dios, obedecerle ciegamente. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora ya van 3 días, dice ahí, al tercer día. En otras palabras, el viaje era un poquito largo. Entonces dijo en el versículo 5 Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y otra cosita aquí que yo quiero que usted subraye. Abraham toma 2 siervos, toma a su hijo y llega a cierto lugar y les dice a su siervo: hey, ustedes quédense acá, ustedes no van a continuar conmigo. Ahora, una vez más, yo quiero imaginarme qué es lo que está sucediendo ahí. No lo dice la Biblia, pero quiero imaginarme qué está sucediendo. Si él se lleva a los siervos con él, posiblemente los siervos, cuando miren que él ponga a Isaac en el lugar del sacrificio, vayan a intervenir. Posiblemente ellos no entiendan lo que está sucediendo y tampoco entendieron o escucharon cuando la voz de Dios le dijo que llevara a su hijo y que lo ofreciera como un sacrificio. Y es que en nuestra vida, familia, cuando nosotros queremos alcanzar, y déjenme ponerlo de esta manera, aunque le digo, no está ahí en escrita y no es palabra de Dios, pero cuando nosotros queremos llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar, oiga bien y ponga atención, cuando Dios nos quiere llevar al lugar que Él ha dicho que tenemos que estar, hay cierta gente que no es compatible para ese lugar. Hay cierta gente que no va a entender la visión que Dios te ha dado a ti, que no han escuchado la voz de Dios en esa dirección. Hay cierta gente que no va a estar contigo en la misma sintonía. Y esto es tremendo, familia. Abraham le dice: quédense ahí y yo y mi hijo iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. No le dice lo que está sucediendo realmente, como tampoco le dijo a Sara lo que estaba sucediendo realmente. Hay gente que tiene que ser quitada de nuestro lado para poder llegar al lugar donde Dios quiere que le adoremos. Y usted que me está viendo, es posible que Dios le esté hablando y le esté diciendo: es tiempo de dejar esas relaciones que no te dejan crecer en mi relación contigo. Es tiempo que esa gente se quede ahí y tú puedas seguir avanzando, porque ahí es donde yo te voy a dar lo que yo quiero que tú veas. Ahí es donde yo te voy a dar lo que yo quiero que tú tengas. No van a avanzar porque hay gente que no está en la misma sintonía que usted. Desarráigalos, déjalos ahí. No son parte. Ellos caminaron un tiempo, fueron una bendición para tu vida. Dios los puso temporalmente. No sucede en la iglesia. En la iglesia Dios trae gente que son de bendición por un tiempo, pero luego tienen que irse porque ya no son compatibles con la visión. Suena raro, suena feo lo que estoy diciendo, pero es una realidad, familia. Hay gente que ha sido puesta en nuestro lado por cierto tiempo y luego hay que dejarlos para seguir alcanzar. Y déjeme decirle algo: cada vez que el hombre se dispone a tener una relación profunda con Dios, a obedecerle a Dios de manera total, de manera sacrificial, cada vez que el hombre se dispone a obedecer y agradar a Dios con todo su corazón, tendrá que dejar gente que no es compatible con lo que Dios le ha llamado a hacer. Me viene ahorita, aunque no lo tengo como parte del sermón, la idea de que el Señor le dice a los discípulos que si no toman su cruz y le siguen, o por otro lado, si no dejan a padre y a madre, no son dignos de. Y no tiene que ver con abandono, tiene que ver con prioridad. ¿Quién es la prioridad en la vida de uno? De aquí hay mucho que decir, pero déjeme continuar con el pasaje. Entonces le dijo: esperen aquí, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos.
Y cuando leía esto, familia, a mí realmente mi corazón fue tocado porque una vez más me remetí luego al Gólgota. Y vi al Padre con el Hijo. Los discípulos ya no estaban. Estaba una dama por ahí, estaba un hermano por ahí, pero los discípulos en su totalidad casi no estaban. Pero el Padre estaba ahí. El Padre nunca dejó a su Hijo hasta el momento en que el Hijo tomó el pecado de la humanidad. Y fue tanto lo que el Padre estaba viendo que miró hacia otra dirección. Y fue cuando el Hijo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la primera historia de Abraham y su hijo, hubo un ángel que evitó que Abraham consumara el hecho. Pero en la historia del Padre con Jesús, no hubo una mano que detuviera, sino que todo el juicio del pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. No hubo una voz del cielo que dijera: no, Él no va a morir de esa manera. No, no lo hubo. Pero lo hizo por usted y por mí, para que tuviéramos una alternativa de vida diferente. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, esto es genial, esto es sublime, esto es... Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. E iban juntos. Es tremendo, familia. Yo amo a mi Dios en la forma en que Él engranó todo esto. Porque realmente esta historia es el cumplimiento también de la gran historia redentiva del hombre. Déjeme avanzar un poquito más, porque quiero dejar algo importantísimo y voy cerrando para concluir esto el próximo domingo. Cuando uno mire la historia, nos encuentra que Abraham había congeniado con su esposa para que Agar, su sierva, le diera un hijo, porque había una promesa de parte de Dios que le decía que él iba a ser padre de. Ahora, esa parte no la tengo aquí, pero yo quiero que la lean conmigo en Génesis. Vayan a Génesis, por favor. Abran sus Biblias, mis amados. Génesis, capítulo, me acuerdo si era el 13 o el 14, capítulo 15, perdón, dice así: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Y léalo por favor, léalo con todo su corazón. Vaya a su casa y léalo una vez más, porque sigue siendo una realidad para usted y para mí como creyentes, para nosotros que hemos creído en nuestro Salvador. No temas, Juan José, yo soy un escudo para ti. ¡Ja! Ponga ahí su nombre, yo soy un escudo para ti. Por eso yo creo que Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios, a no ser que Dios le permita. O no puede hacer nada porque Él es escudo alrededor de nosotros. Si usted está en casa, diga: Él es escudo alrededor mío. Él es mi protección. Créalo, vívalo. Cuando vaya manejando, Él es su escudo. Cuando alguien se quiera levantar en contra suya, Él es mi escudo. Él es mi escudo. Y puede venir lo que venga. Va a caer. Él es mi escudo. Yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Oigan, ustedes han tenido una recompensa, yo ya la tengo conmigo. Es mi Jesús, Él es mi gran recompensa. Yo ya la tengo, Él es mi vida. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos?
y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. O sea, Abraham tenía una sola cosa en su corazón, quiere un hijo. Y ustedes saben que esto de tener un hijo, cuando no se ha tenido, se convierte en una ansiedad. Y usted y yo estará de acuerdo, usted estará conmigo de acuerdo en que hay mujeres que se amargan y hay parejas que han llegado a divorciarse por no tener hijos. Y en aquella sociedad el no tener hijos era algo así como una maldición. Y para Abraham y para su esposita era importantísimo tener hijos. Y él le dice a Dios, hey, no tengo a nadie. Dijo además a Abraham, es aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Ahora, ya todos saben la gran estrategia que Saraí fraguó para tratar de ayudar a Dios para traer hijos. En el capítulo 16 dice, Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, que quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham, bandido Abraham, ¿verdad? Y Abraham escuchó la voz de Saraí. El tipo ni lerdo ni perezoso, le dieron la instrucción y la siguió. Ni siquiera dice ahí, y Abraham no quiso, no dice nada de eso. Y era normal en aquel entonces, ¿no? Era parte de la cultura, no había ningún problema. Versículo 4, dice, y él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, el hijo que viene ahí es uno que aparece más adelante. Y no me voy a meter ahí. El ángel del Señor, en el versículo 7, dice que la encontró a Agar porque ella huyó de la presencia de su señora. Alguien dijo que Sara en cierta manera era como neurótica porque empezó a maltratarla mal, porque esta sierva le miraba con desprecio porque no tenía hijo. Entonces neuróticamente hablando ella empezó a tratarla mal, empezó a rechazarla, y llegó un momento en que pues Agar salió huyendo de su presencia, ya no quería vivir más en medio de ese ambiente, y un ángel la encuentra junto a una fuente de agua en el desierto, y le dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. Y el ángel del Señor le dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Brinco un poquito para leer en el capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, sí. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un ratito? Yo soy el Dios Todopoderoso, le dice. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto. Y ahora en el versículo 7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, por todas las generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda la descendencia después de ti. Y en el versículo 16 está la parte tremenda, porque de aquí parte todo lo que hemos venido hablando tocante al sacrificio de Isaac. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y cuando alzó los ojos miró, y aquí que 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió hacia la puerta de la tienda a recibirlos. Versículo 3. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis su camino. Versículo 7. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado para que se apresurara a prepararlo. Tomó también cuajada. Yo no sé si la cuajada es diferente a la nuestra, pero en Costa Rica hay una cuajada que es una ricura, y comer cuajada con tortilla es suficiente. Y él trae cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti
y esta parte es importante, por este tiempo, el año próximo. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso alguna vez? De escuchar conversaciones que no le incumben. Déjeme confesarle mi pecado. Yo lo he hecho. Y así estaba Sara. No porque yo quisiera, sino porque la conversación estaba interesante y me picó el oído. Versículo 11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió por sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo el que tengo aquí a mi lado. Está viejito, ya no puede hacer nada el hombre. Y voy a tener placer. Discúlpeme, Señor, discúlpeme. No aguanté el escuchar la conversación que ustedes están teniendo. Ustedes no saben que ya mi cuerpo ya no da para eso. Ya me cesó el asunto. Es más, miren, me dan unos calores en la noche. Ustedes saben por qué es eso. Pobre Abraham se está muriendo de frío. Porque yo quito las cobijas, porque tengo unos calores terribles. ¿No se han dado cuenta de ello? Y se rió. En el versículo 13, Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y aquí esto lo subrayé yo, no sé hace cuánto, pero lo subrayé y también empecé a buscar más de esta expresión. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Dígalo conmigo, aunque yo no acostumbro que repita la gente, pero diga, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? No lo hay, no lo hay, no lo hay. Aquí quedo, familia. Aquí quedo. ¿Por qué? Porque yo quiero que se vaya a meditar en su hogar, con su comida, con su cafecito ahí en la mesa, y piense, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Y no lo hay. Hoy por la mañana en la cocina, mientras yo meditaba y oraba, estaba orando, caminando ahí en la cocina para no hacer ruido, y esta expresión estaba ahí surcando en mi mente, surcaba en mi mente. Dice, Dios, yo no te voy a pedir a ti ¿cómo decirlo? Un auditorio para 20,000 personas porque me volvería loco, no sabría ni qué hacer, ni cómo pagar todo lo que hay que pagar. O sea, si Dios quisiera que yo tuviera un auditorio para 20,000 personas, ¿qué haría Dios? Me proveería de la gente que va a pagar el auditorio, ¿cierto? Porque yo no puedo. Para Dios no es imposible. Pero si Dios no quiere que yo me meta en esa bronca, porque es posible que entrado en esa bronca me dé un paro al corazón por no poder manejar todo eso, no me lo va a dar. Sí, para Dios no es imposible dármelo, pero Él también tiene cuidado de mi persona. Para Dios no es imposible darte una super casa, no es imposible. Pero Dios sabe que esa casa posiblemente vaya a volcarte a trabajar horas tras horas tras horas, de tal forma que te olvides de que Él es el Dios que te la dio. Y entonces Dios, ¿qué es lo que hace? No te la da por protegerte a ti. Es posible. Para Dios no es imposible darte un carro. No es imposible. Él te lo puede dar. Pero ¿qué sucede? Cuando tú el domingo, que es el día que le dedicas al Señor, te quedas lavando el bendito carro. Entonces, para Dios no es imposible dártelo. Pero Dios sabe qué es lo que le conviene al hombre. Y entonces en este versículo hoy decimos y proclamamos, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? No lo hay. Si usted recuerda, esa casa fue salvada porque para Dios no es imposible. ¿Cómo la salvó el Señor? Dios te dio la capacidad para hacerlo. Cuando requería de un trabajo como lo hizo conmigo, como lo ha hecho conmigo,
Dios ha provisto de manera milagrosa un trabajo inesperado para traer provisión para los tuyos, para cancelar una deuda que te estaban persiguiendo por ella. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Cuando miras a ese hijo, a ese familiar en la cama de un hospital y todo el mundo está diciendo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y hay una voz del cielo que te dice a ti, hay algo imposible para mí. Y usted ora y ora y ora por ese familiar, por ese hijo, por ese padre. Y de pronto el poder de Dios desciende y lo levanta. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Pues debemos creerle a Dios por algo más que lo natural que vemos todos los días. Debemos creerle a Dios por algo más allá de lo que nuestros ojos naturales y nuestra vida carnal puede analizar de todo lo que se mueve. No hay nada imposible para nuestro Dios. Lo sigo creyendo, venga lo que venga, esté como esté, no hay nada imposible para mi Dios. Pero Él sabe que es lo que le conviene al hombre. Han transcurrido 13 años desde el nacimiento de Ismael en la estrategia que Sarai le propuso a Abraham y no logran tener hijos. Era una esperanza que se convertía en una ansiedad. Era una esperanza que se convertía en una ansiedad. Oiga esto. Se lo repito de nuevo. Era una esperanza que se convertía en ansiedad. Y es que cuando usted y yo esperamos algo y no se da, y pasan los meses, y pasan los julios, y pasan los agostos, y pasan los años y no se da, la ansiedad va creciendo y va creciendo. Y hay una desesperanza. Déjeme decírselo de esta manera. Cuando cumplí los 28 años y yo había negociado con el Señor que yo me quería casar a los 28 años. Y cuando llego a los 28 y no me aparecía nada, yo tenía esperanza que en esa edad me iba a casar, empezó a haber una ansiedad en mí. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que era esperanza se convirtió en ansiedad. Tremenda expresión. De hecho, hay un versículo en la Biblia, en Proverbios capítulo 13, versículo 12, que dice así: lo que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Es un versículo que se lo debe aprender, le va a gustar, le va a servir de mucho. Proverbios 13, 12. La que se demora enferma el corazón. Y eso pasa cuando alguien está esperando algo y no pasa y no sucede. Se vuelve en ansiedad, se enferma. Le pasó a Sara, le pasó a Abraham. Pero no hay nada imposible para nuestro Dios. Quédese con ese pensamiento. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Será imposible para Dios volver el corazón de su hijo que está en las drogas, volverlo hacia Él? ¿Será imposible para Dios salvar esa casa por la que usted está luchando con el banco? ¿Será imposible para Dios que usted gane ese juicio? ¿Será imposible para Dios que usted venza ese cáncer? ¿Será imposible para Dios que Dios le dé un hijo donde todo el mundo dice, no hay forma de que nazca un hijo? No lo hay, no lo hay. No es imposible para Dios.